Estaba hoy caminando por las calles de esta hermosa ciudad de Tandil y fuimos a recorrer en esta fecha tan especial que es Pascua, un lugar que los turistas vienen a visitar mucho, conocido como el Calvario. Allí se realiza el Vía Crucis, donde se puede observar distintas estatuas con lo que sería la última semana de Jesús, cuando estuvo ante Pilato, cuando fue crucificado. Y encontramos allí distintas estaciones para recorrer y pasear. De pronto, en el final, hay no solo la cruz inmensa, muy visible, aún desde distintos puntos de la ciudad, sino también el lugar donde sería la tumba. Pero algo que a mí me llama la atención es que en Israel la tumba está vacía. Sin embargo, aquí en Tandil decidieron que la tumba esté con allí un muñeco que representaría a Jesús en ese lugar. Pero yo quiero hablarte hoy del Jesús que está vivo, que resucitó y que la historia así lo demuestra. Hay 4 biografías que se escribieron de Jesús. Esta es una de las cosas que nos llama la atención. Gente que vivió en la época de él, escribió su biografía, sus milagros. También puso dentro de ese escrito su muerte y su resurrección. Algo que ha sido muy discutido por mucha gente. Pero cuando vamos a los escritos de la época, encontramos que los cristianos seguían a Jesús porque no solo había muerto, él había resucitado. Lo encontramos en estas 4 biografías, conocidas como los 4 evangelios, pero también a lo largo de otras cartas escritas en la Biblia, pero también por escritores no cristianos de la época que reconocían a ese Jesús como un maestro y que los cristianos mencionaban que no solo había muerto, sino que también había resucitado. Esta fe creció en gran manera, aun cuando los romanos y los judíos se encargaban de tratar de demostrar que esto no había acontecido. La tumba estaba vacía, fue encontrado en aquel lugar, como lo describe uno de sus escritores, todo en orden, el sudario, los lienzos, la piedra corrida. Ahora, vemos esto, que en el escrito había soldados romanos que custodiaban la tumba. Nadie nunca reclamó por ejemplo, haberse hecho cargo de haber robado el cuerpo de Jesús. Nunca fue encontrado tampoco. Es decir, en un tiempo donde podrían tranquilamente haber desmentido la resurrección de Jesús, no hubo manera de que esto pasara. Pero si seguimos y pensando en esta historia, nos encontramos también que Jesús se presentó mínimamente, la Biblia nos cuenta, en 11 ocasiones, sin mencionar que también se le reveló al apóstol Pablo. En 11 ocasiones se le presentó a mujeres, a hombres, a grupos de personas, y en el momento de ascender, 500 lo vieron, escucharon sus palabras, vieron las marcas de él en su cuerpo y le vieron ascender al cielo. Si no podemos creer con tanta cantidad de testimonios, ¿cómo no creer a personas que dieron su vida por Jesús? Y la pregunta es si estas personas de verdad lo que escribieron era una mentira y lo hicieron por simplemente un negocio, por una ideología. Nadie da su vida por una mentira, y mucho menos miles de personas. Por eso yo quiero que en esta charla, en esto que estamos compartiendo, podamos encontrar que históricamente está comprobado que Jesús fue quien dijo ser, el Hijo de Dios, quien no solo vino a través de la Virgen, sino que murió en la cruz y resucitó el tercer día, algo que nadie ha podido de alguna manera dejar en claro que no hubiera pasado, porque todos los testigos de la época, testigos oculares que escribieron sobre Jesús, todos reconocieron que resucitó. El hecho de que Jesús resucitara no fue algo aleatorio, ya que estaba profetizado muchos años antes por distintos hombres de Dios que se encargaron de dejar registrado que el Mesías vendría y sufriría aquí en la tierra.
El propio Jesús dijo que Él moriría y resucitaría al tercer día. Todos los que escucharon esa palabra, cuando estuvieron frente a Jesús, se dieron cuenta que realmente no lo habían creído. No habían tomado en cuenta esas palabras. Por eso huyeron. Por eso también tuvieron temor. Pensaron que todo se había terminado. Pero el hecho de que Jesús resucitara y que ellos pudieran ver sus marcas en sus manos, en sus pies, les llevó a que su vida ya no tendría sentido si no seguían al Maestro. Ahora, podríamos seguir mencionando hechos históricos, no solo en la Biblia, sino en las distintas narraciones de la época, pero en 2000 años de historia vemos la resurrección más importante, y es la que Jesús hizo en el corazón de cada uno de aquellos que se acercó a Él. Todos los que alguna vez le abrimos el corazón a Jesús, hemos resucitado, porque la muerte entró en el ser humano a través del pecado. El pecado nos separó de Dios, pero Jesús vino a traer reconciliación, a ser el camino, la verdad y la vida que nos conduce a una relación con el Dios Creador, con nuestro Padre Celestial. Vos que estás escuchando y que quizás estás viviendo un tiempo donde pasan cosas en tu vida, pueden ser buenas, pueden ser malas, pero hay un vacío, hay esa sensación de que falta algo. Bueno, eso es lo que Jesús quiere traer, resurrección a tu vida. Los ángeles le dijeron a las mujeres que fueron al sepulcro, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? El apóstol Pablo nos habla de que cuando Jesús viene a nuestras vidas, estando nosotros muertos, muertos significa separado, muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, Él nos resucita a una nueva vida en Jesús, nos da una nueva criatura, nos permite un nuevo tiempo. Y yo te animo a que puedas entender que la Pascua no es solo para comer chocolates o para hacer una peregrinación como la que te contaba al principio, que es muy común aquí en la ciudad de Tandil o quizás en donde vos estás escuchando. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa vida tiene que ver con resucitar nuestro espíritu, resucitar nuestro corazón, que se encuentra abatido, que se encuentra dañado, pero ante todo lejos de Dios y sintiendo el vacío que produce las distintas realidades que vivimos en este mundo. Yo te animo a que ahí donde estás puedas, como lo hice yo hace muchos años atrás, estando en un lugar y escuchando a un predicador como hoy me toca hacer a mí, decir que Jesús era la vida. Levanté mi mano y decidí pedirle a Jesús que entrara en mi corazón. Hice una oración sencilla, no entendí mucho lo que había pasado, pero con el correr de los días me di cuenta que ahora estaba vivo, que ahora tenía ganas de hacer cosas que antes no, que mi vida se proyectaba de manera diferente, porque ahora Jesús estaba en mi corazón. Quiero que resucites en esta hora por una oración de fe. Decile junto conmigo, Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón. Perdona todos mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz. Entra en mi vida y resucítame. Lléname de tu presencia. Te lo pido ahora en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, o si no te animaste y te quedaste solo escuchando, retrocede el video o hacelo a tu manera, pero pedile a Jesús que entre en tu vida, que ese espíritu de resurrección que actuó en Él en una Pascua como esta, también pueda actuar en vos en este mismo momento. Que Dios te bendiga. Esperamos que te comuniques con nosotros si así lo deseas y sobre todo si has tomado esta decisión para que tu fe pueda crecer y afirmarse. Dios te bendiga grandemente.